Hola, les habla Pablo Romero Ibáñez, su servidor en Pedagogía y Didáctica. Me han escrito mucho pidiéndome que les hable un poco acerca de la motivación en el ámbito educativo. Sin duda, es una temática bastante sensible porque tanto en el pasado como en el presente se ha hablado sobre la necesidad de que el docente motive al estudiante. Incluso algunos más radicales dicen el papel fundamental del docente es motivar al estudiante. Habría que preguntarse hasta dónde es cierto que la responsabilidad de un profesional de la educación sea la motivación de su estudiante, teniendo presente la complejidad del fenómeno de la motivación. O más bien, ¿por qué no nos preguntamos? Nuestro papel fundamental no será crear ambientes y climas agradables, incluyentes, propositivos, en el que nadie sea maltratado y en el que se active el pensamiento científico, crítico, creativo y ético. ¿No será que ese es nuestro papel? Y esto va a conllevar a que el estudiante se interese y luego, si llega a motivarse en su complejidad, pues destapemos la champaña. Pues imagínense, a celebrar. Pero todo lo que implica la motivación de un ser humano es responsabilidad de un docente. ¿Es justo darle esa responsabilidad a un educador? Habría que seguir preguntándonos al respecto. Más bien, empecemos a preguntar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de motivación? Eh, entonces, ¿un docente sí puede en su plenitud motivar a un estudiante o más bien interesar? Porque el mismo mm, John Marshall Reed, autor de la obra Motivación y Emoción, admite que estamos en la era de la motivación. O sea, nunca se había escrito tanto sobre motivación como ahora. Cada mes, pues, aparecen en revistas artículos y nuevos hallazgos acerca de la motivación. Cada año se unen nuevas investigaciones, nuevos investigadores a enriquecer todo lo que ya existe sobre motivación. De modo que al día de hoy, cada vez hay mayores investigadores, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y expertos en neurociencia y neuroeducación que están investigando acerca del fenómeno de la motivación. Por ejemplo, para el caso específico de nosotros los educadores y para el campo de la didáctica, es de gran importancia estas investigaciones porque permite resignificar y modificar nuestras concepciones y acciones acerca de lo que hemos pensado sobre motivación en el ámbito escolar. Recordemos un poco, antes del año 1990 no existía la cantidad de investigaciones que hoy ya existen acerca de la motivación. Vea, en cambio, después del año 1990 aparecieron ideas creativas, surgieron nuevas teorías acerca de la motivación, se hicieron evidentes ideas innovadoras y un gran número de investigadores se unieron a realizar investigaciones e innovaciones acerca de la innovación. Así que se puede decir que posterior a los años 90 se incrementó de manera asombrosa los procesos de investigación con rigor científico acerca de la motivación. Así que antes de responder a la pregunta, ¿qué es motivación? Al estilo de John Marshall Reed, preguntémonos, ¿la motivación es un deseo, un sentimiento, una forma de pensar, un proceso o un conjunto de procesos? ¿La motivación es un anhelo, una necesidad o un conjunto de necesidades? Pero también preguntémonos, ¿para qué sirve hablar de motivación? ¿O qué utilidad tiene una teoría de la motivación? Así que empecemos por aquí. Hablar de motivación sirve para entender por qué la gente hace lo que hace. De eso no cabe duda.
el aspecto esencial de una teoría de la motivación es explicar justamente que la motivación te da energía, te da dirección, te da claridad y te da empuje para hacer aquello que deseas o la tarea que te han encomendado. La motivación es la energía, es la gasolina que lo empuja a uno a realizar una tarea específica. En el caso de un atleta, lo que lo empuja a jugar diferente y con mayor ganas que otro atleta. En el caso de un estudiante, es lo que lo empuja a quedarse hasta tarde, horas de la madrugada, 1, 2 de la mañana, leyendo y profundizando. De hecho, nunca he afirmado que la motivación no sea importante en los estudiantes, es esencial en todos los seres humanos. Mi posición es que no es justo atribuirle la responsabilidad de toda la motivación de un ser humano a un profesor, a un educador. Vean, colegas, el estudio de la motivación se refiere a aquellos procesos que dan energía y dirección al comportamiento. Energía implica que la conducta tiene fortaleza, que es relativamente fuerte, intensa y persistente. Dirección, porque dije que la motivación te da energía y dirección. Pues dirección implica que la conducta tiene propósito, que se dirige o guía hacia el logro de algún objetivo o resultado específico. Una teoría tiene como responsabilidad explicar qué son esos procesos motivacionales y también cómo funcionan para energizar y dirigir el comportamiento de una persona. Vean, colegas, les traje un material que les quiero compartir, ¿no?, acerca de la motivación para ubicarlos un poco en este fascinante estudio de la motivación. La motivación y el compromiso del docente, titulado esta charla. Es importante que nos adentremos en la comprensión de la jerarquía de esas cuatro fuentes de la motivación. Recuerden que hay dos grandes dimensiones de la motivación, un componente interno y un componente externo. Pero el componente interno tiene necesidades, cogniciones, emociones y viene el componente externo. Ahí sí, si contamos, pues son cuatro fuentes que generan básicamente la activación de la motivación, pero de cada una de esas fuentes se derivan otros componentes. Entonces, los procesos que energizan y dirigen la conducta del ser humano eh, tiene que ver con un fenómeno de tipo fisiológico y de tipo ambiental, que hacen que un ser humano active todas esas ganas de realizar una tarea. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que un estudiante se motive? ¿Es posible lograr que nuestros estudiantes realmente se motiven? ¿O más bien podemos lograr que nuestros estudiantes se interesen y ese gran interés y esa gran alegría y pasión que hemos despertado en ellos por el estudio podría ser un componente esencial para que realmente se motive en su existencia? Porque una cosa es la motivación en el hogar, en la interacción con los amigos, y otro asunto es las conductas motivacionales que logremos generar en el contexto escolar. Hasta aquí, ¿qué estoy adelantando? Que podemos lograr interesar de manera apasionante hacia el conocimiento, hacia el estudio a nuestros estudiantes y generar unas conductas motivacionales, mas no podemos ofrecerle al estudiante el componente completo de la motivación. Creo que hasta aquí
voy aclarando el asunto de la motivación, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa entonces con los motivos internos? Necesidades, cogniciones y emociones. Un motivo es un proceso interno que energiza y dirige el comportamiento. En consecuencia, es un término general para identificar el terreno común que comparten las necesidades, cogniciones y emociones. La diferencia entre un motivo y una necesidad, cognición o emoción es simplemente el nivel de análisis. Necesidades, cogniciones y emociones son tan solo tres tipos específicos de motivos. Entonces, las necesidades. Las necesidades son condiciones dentro del individuo, ¿verdad? Que son esenciales y necesarias para conservar la vida y para nutrir el crecimiento y el bienestar. Hambre y sed son ejemplos de dos necesidades biológicas que provienen de los requisitos de alimento y agua del organismo. Todos sabemos eso. Alimento y agua son tanto esenciales como necesarios para el sustento, bienestar y crecimiento biológico. La competencia y la pertenencia ejemplifican, son realidades claras, ¿verdad? De dos necesidades eh, del ser humano, que es de una te conducen a estar motivado por alimentarte o por satisfacer esa necesidad. Quiere decir que cada vez en el mundo, en el universo de la pedagogía, cada vez toma más fuerza que si deseamos generar acciones motivacionales en nuestros estudiantes, es importante crear necesidades. Necesidad. Por eso ustedes ven que en algunos países, por ejemplo de Europa, se ha logrado que se sepan dos, tres y hasta cuatro idiomas con gran facilidad, porque se ha creado la necesidad. El mismo contexto ayuda para crear la necesidad. Son países muy cercanos, te trasladas de un país a otro en pocas horas, pero enseguida cambia el idioma. Pero si sabes por lo menos inglés, ¿verdad? Además de tu lengua de origen nativa, pues vas a poder interactuar y disfrutarte el viaje. En países como Colombia y América Latina no se ha logrado crear esa necesidad hacia el aprendizaje de la segunda lengua. Bueno, hay una buena noticia. En este contexto en el que estamos actualmente, ya existe una nueva dinámica en los jóvenes de hoy hacia el aprendizaje de una segunda lengua, pero no hemos llegado a crear ese interés mm, mm, como se ha creado ya en Europa hacia una segunda lengua y una tercera y cuarta lengua. Así que la competencia y la pertenencia ejemplifican dos necesidades psicológicas que surgen de los requerimientos de uno mismo en cuanto a dominio del ambiente y relaciones interpersonales amorosas. Ambas, la competencia y la pertenencia, ¿verdad? Son tanto esenciales como necesarios para el sustento, bienestar y crecimiento psicológico. Las necesidades entonces, ¿verdad? Sirven al organismo y lo logran a través de generar los afanes, deseos y anhelos que motivan cualquier comportamiento que sea necesario para sustentar la vida y promover el bienestar y crecimiento. De ahí la importancia, colegas, de comprender cómo funciona o se manifiestan en el ser humano las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales. Las necesidades, sin duda, si se activan, pues generan motivación o acciones motivacionales en un ser humano. ¿Qué pasa con las cogniciones? Pues se refieren a sucesos mentales, ¿verdad? Como pensamientos, creencias, expectativas y autoconcepto. Las fuentes cognitivas de la motivación tienen que ver con la manera de pensar del individuo. Por ejemplo, a medida que estudiantes, atletas o vendedores realizan una tarea, tienen en mente algún plan u objetivo, tienen creencias sobre sus capacidades
albergan expectativas de éxito y fracaso. Tienen manera de explicar sus éxitos y fracasos y tienen una comprensión de quiénes son y en qué tipo de personas esperan convertirse. De ahí, pues, la importancia, ¿verdad? De comprender las fuentes cognitivas específicas de la motivación, planes y metas, creencias y expectativas y la comprensión de uno mismo. Entonces, ya existen teorías que he puesto anteriormente, como la metacognición, que te explica que en la medida en que seamos conscientes de cómo aprendemos, ¿verdad? ¿Qué se nos facilita más o cómo se nos facilita más aprender una información? En la medida en que seamos conscientes de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas cognitivas, vamos a aprender con mayor facilidad. De ahí la importancia de que nosotros, los profesionales de la educación, orientemos a nuestros estudiantes hacia la autocomprensión cognitiva, es decir, que comprendan cómo es que funciona su mente, su cerebro. Es decir, cada día entender mejor por qué si yo me pongo solo a leer una lección del profesor no la entiendo. En cambio, cuando utilizo algunas ayudas en la internet, ayudas audiovisuales, digitales o imágenes, trato de entender mejor y de verdad entiendo mucho mejor. Entonces necesitaré de ese tipo de ayudas o de recursos para comprender mejor. Eso me va a motivar mucho más en mi estudio. Es decir, comprender cómo es que yo aprendo me ayuda a generar acciones motivacionales en mi propia existencia. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones son fenómenos subjetivos, fisiológicos, funcionales y expresivos de corta duración que nos preparan a reaccionar en forma adaptativa a los sucesos importantes en nuestras vidas. Es decir, las emociones organizan y dirigen por lo menos cuatro aspectos interrelacionados de la experiencia, ¿verdad? Entonces tenemos sentimientos, disposición fisiológica, función y expresión. Sentimientos son las descripciones subjetivas, verbales de la experiencia emocional. Disposición fisiológica, es la manera en que nuestro cuerpo se moviliza en sentido físico para cumplir con las demandas de una situación. Función, pues es específicamente lo que queremos lograr justamente en este momento. ¿Qué es lo que hace que uno se detenga en una conferencia o en un documental o en una película que estamos viendo, ¿verdad? Expresión, ¿cómo comunicamos públicamente nuestra experiencia emocional a los demás? Fíjate, si estos componentes, un profesional de la educación, los colegas que me están escuchando y bien, lo tienen claro, van a poder generar acciones motivacionales con mayor facilidad en sus estudiantes. Es decir, les va a quedar mucho más fácil crear interés en ellos. Mire, al organizar estos cuatro aspectos de la experiencia dentro de un patrón consistente, las emociones nos permiten anticipar, ¿verdad? Y reaccionar de manera adaptativa a los sucesos importantes de la vida. Por ejemplo, cuando enfrentamos una amenaza para nuestro bienestar, tenemos miedo, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, deseamos escapar y las comisuras de los labios se estiran hacia atrás de un modo que otros pueden reconocer y responder a nuestra experiencia. Seguro hemos visto cómo cambia la expresión facial y corporal de una persona cuando le estamos dando una muy mala noticia o una muy buena noticia. Otras emociones como el enojo y la dicha muestran patrones consistentes parecidos que organizan nuestro sentimiento, disposición, función
y expresión de manera que nos permite afrontar con éxito las circunstancias que encaramos. Es decir, en la medida en que comprendamos cómo funciona nuestro cerebro y las diversas manifestaciones corporales de nuestro organismo, vamos a empezar a administrarnos mejor. Hasta aquí les he contado, pues les he ofrecido una síntesis sobre los motivos internos del ser humano que lo conducen a experimentar motivación o anulación de la motivación. Imagínense que toda esta responsabilidad se la exigiéramos a los docentes. ¿Acaso no sería injusto con nuestros colegas profesionales de la educación? Bueno, en fin, continuemos. Ahora preguntémonos, ¿qué pasa con los motivos externos? ¿Qué sucede con los motivos externos? Bien, resulta que nosotros habitamos en contextos diferentes. Ustedes han notado cómo, por ejemplo, en ciertos países se facilita realizar un tipo de tarea que otro. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se facilita aprender patinaje y a llegar a ser un campeón en el patinaje, incluso un campeón mundial. Es decir, el contexto ya es favorable hacia ese deporte. En otros países como Brasil, Argentina, ¿verdad? Mm, España, Francia, Inglaterra, se facilita el fútbol. Están dados unos elementos para que de allí salgan grandes deportistas. En otras naciones, por ejemplo, se facilita ser filósofo, escritor de novelas, en fin, guionista. Es decir, se ha creado el contexto, es como el caso de Estados Unidos. Es decir, quien quiera llegar a ser un gran actor, pues sabe que debe formarse allá, en los Estados Unidos. Esto tiene que ver que el contexto, el ambiente que nos rodea, ofrece unos elementos que activan nuestra motivación hacia ese tipo de tareas. Según, por ejemplo, John Marshall Reed, los acontecimientos externos son fuentes ambientales, sociales y culturales de motivación que tienen la capacidad de energizar y dirigir la conducta, porque es que las fuentes ambientales son componentes poderosísimos para activar la motivación en un ser humano. Existen, por ejemplo, estímulos específicos como el dinero o sucesos, como es la de recibir aplausos, alabanzas. Es decir, ese tipo de premios y de reconocimientos en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones educativas, claro que ayudan a activar la motivación. Así que estas fuentes ambientales también existen como situaciones generales y climas del entorno. Por ejemplo, clima del salón de clase, estilos parentales, ¿verdad? Mm, o como la cultura en el que se vive. Fíjate, si habitamos en una representación cultural caribeña, por ejemplo, yo viví muchos años en Cartagena, ¿verdad? Porque soy de allá de la costa, luego ya pues me trasladé al interior del país, vi la gran diferencia. Es decir, es muy fácil vivir en un mundo festivo, ¿verdad? Vivir en fiestas, rumbas, en ese contexto en el que habitaba ya, a un contexto, por ejemplo, del interior del país como Bogotá. Es decir, que los contextos sin duda influyen también en las conductas o decisiones de las personas. El incentivo ambiental de ofrecer dinero a menudo actúa como un aliciente para energizar la conducta, ¿verdad? De aproximación, en tanto eh, que el suceso ambiental, por ejemplo, de un olor desagradable, con frecuencia funciona como un incentivo para energizar la conducta de evitación.
El suceso externo, entonces, dinero, olor, adquiere la capacidad de energizar y dirigir la conducta en la medida que indica que un comportamiento en particular tendrá la posibilidad o la probabilidad de producir consecuencias de recompensa o de castigo. Así que los incentivos externos o sea, influyen directamente en el comportamiento humano. Bien, ¿qué pasa entonces con, por ejemplo, las expresiones de la motivación? Antes de adentrarme a este asunto, quiero aclarar que en algunas infraestructuras de arquitectura escolar muy bien diseñadas, agradables, amplias, con suficiente luz, espacio, sin duda conducen a generar con mayor facilidad acciones motivacionales. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? En una institución educativa donde, por ejemplo, los estudiantes en su clase de arte, cada uno tiene su caballete, sus lienzos, sus modelos, sus elementos, pues naturalmente va a haber mucho más ganas de estudiar y de aprender artes que un contexto donde no hay. Por ejemplo, en una institución educativa donde hay laboratorios modernos, con un full sonido, ¿verdad? Y ayudas audiovisuales en el laboratorio para aprender inglés, pues va a haber mayor facilidad para aprender inglés. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque me parece muy injusto eh, ofrecerle al docente, o yo diría más bien que imponerle al docente toda la responsabilidad de la motivación de un estudiante. No es justo y ahí nos estamos equivocando. Porque la motivación, como estoy exponiendo, tiene unos componentes externos e internos que es importante que tengamos presente antes de hacer esos juicios apresurados. Entonces, las expresiones de la motivación. Aquí podríamos preguntarnos cómo se puede saber cuándo alguien está motivado. Miren, colegas, además de identificar los eternos problemas y el tema de la motivación, falta una tarea esencial, saber la especificación de cómo se expresa la motivación. En otras palabras, ¿cómo se puede saber, verdad, que nuestros estudiantes o nuestros hijos están motivados? ¿O cuándo no está motivado? ¿O tan solo está un poquito motivado? ¿O está motivado hacia una cosa en lugar de otra? Todas las personas están motivadas siempre hacia algo específico y no necesariamente hacia toda la existencia, ¿verdad? Así que lo primero es, yo diría que reformular la pregunta, ¿cómo puedes saberse o comprenderse sobre la calidad o tipo y cantidad o cuantía de la motivación de una persona? Por ejemplo, mientras ustedes observan un documental, ¿cómo saber si realmente las personas que me rodean, en este caso, supongamos que usted está con sus hijos viendo un documental que usted fue el que lo colocó, cómo saber si ellos de verdad están emocionados, están excitados hacia el documental? Ese tipo de preguntas hay que hacerlo. Como por ejemplo saber si un jugador está motivado para ingresar a la cancha. Esto es algo clave para un técnico o entrenador de fútbol. ¿Verdad? La motivación entonces es una experiencia privada, inobservable y aparentemente misteriosa. No se puede ver la motivación de otra persona, pero sí se pueden percibir rasgos motivacionales. Es decir, mientras usted camina por la calle, no puede mirar a los otros transeúntes y comprender qué está pasando en la existencia de ellos. Puede usted
realizar juicios valorativos que podrían ser equívocos, más no saber con exactitud qué está pasando en las cientos y miles de personas que caminan en una calle al lado de uno o en contravía. Pero en lugar de eso, podemos ver lo que es público y observable y vigilar esta información para inferir dichas motivaciones. Así que existen dos formas de inferir la motivación en otra persona. La primera consiste en observar las manifestaciones conductuales de la motivación. Por ejemplo, para inferir el hambre, vemos si Carlos o Claudia come con mayor rapidez del usual, mastica vigorosamente, habla sobre lo que está comiendo durante la conversación, durante la interacción social. O si más bien come de a poquito y se le observa que mastica lentamente y trata de acompañar lo que está comiendo con un líquido. ¿Ves? Ahí hay unas manifestaciones que nos permiten saber hasta dónde le está gustando lo que está comiendo o no. La segunda manera entonces de inferir motivación consiste en prestar atención estrecha a los antecedentes que según se sabe dan lugar a estados motivacionales. Por ejemplo, después de 72 horas de privación de alimento, una persona estará hambrienta. Después de sentirse amenazada, una persona sentirá temor. Después de ganar una competencia o irle muy bien en un quiz, en una prueba escrita, la persona sentirá sin duda una gran satisfacción. La privación, por ejemplo, de alimento conduce de manera confiable al hambre. La evaluación de una amenaza conduce al temor y los mensajes objetivos de eficiencia conducen a sentirse competente. Es decir, que un vendedor que acaba de lograr una gran venta se sentirá motivado a terminar el día haciendo otras grandes ventas y mañana se va a levantar con una actitud positiva de que va a vender con gran facilidad. Así que es más frecuente que la motivación deba inferirse de sus expresiones a través del comportamiento, involucramiento, fisiología y autoinformes de la misma persona. Entonces, ¿qué pasa con el comportamiento de un ser humano? Hay 8 aspectos del comportamiento que expresan la presencia, intensidad y calidad de la motivación. Y es, vean, atención, ¿verdad? Esfuerzo, latencia, persistencia, elección, probabilidad de respuesta, expresiones faciales, ademanes corporales. Estos 8 aspectos del comportamiento proporcionan al observador datos para inferir la presencia e intensidad de la motivación, tanto de uno como de otra persona. A ver, cuando la conducta muestra atención en la tarea, esfuerzo, in- ganas o, por ejemplo, persistencia larga o latencia corta, por ejemplo, alta probabilidad de ocurrencia, expresividad facial o gestual, o cuando el individuo busca una meta, objeto específico en lugar de otro, esto es la evidencia para inferir la presencia de un motivo relativamente intenso. Podemos decir, ahí hay una acción motivacional. Cuando la conducta está, en cambio, relativamente fuera del quehacer y muestra un esfuerzo indolente, latencia larga, persistencia frágil, baja probabilidad de ocurrencia, expresividad facial o gestual mínima, o el individuo busca una meta, objeto alternativa, esto es evidencia para inferir, ¿no? Para inferir una ausencia de un motivo o para inferir que no existe una acción motivacional. Por ejemplo, eh,
¿Qué pasa con la atención? ¿Qué pasa? Vean, colegas. Si una persona eh, en un salón de clase, un estudiante, mira por la ventana, está que molesta al otro, está que le jala el pelo, le pega en la oreja. eh, Ahí hay una evidencia de que en efecto no hemos generado una acción motivacional o recuerden que no estamos aquí dándole toda la responsabilidad al docente. O hay algo que está pasando en él que por más que el docente ha creado un ambiente agradable de aprendizaje y ha creado un interés en casi todos los estudiantes, hay algo que está pasando en él que no le permite atender. Es decir, su nivel motivacional está muy bajo. Vean, colegas, ¿qué pasa con el esfuerzo que hacen las personas? Hay personas, ¿verdad? Que desde que se levantan hasta que se acuestan, hacen un gran esfuerzo por leer, leer y estudiar. Quiere decir que ahí hay algo que está sucediendo con su nivel motivacional. Pero si su latencia es corta, es decir, que es la latencia, la respuesta que damos de inmediato, si su respuesta es corta, quiere decir que estamos realmente motivados, que esa persona está muy interesada. Entonces, estos aspectos son claves para poder comprender si un estudiante nuestro realmente está motivado o no. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del educador? ¿Cuál es en esencia la responsabilidad del educador? Pues nuestra responsabilidad es crear un ambiente y un clima agradable, incluyente, de buen trato, en el que no permitimos que a ninguno de nuestros estudiantes los maltraten, los acosen, los hagan avergonzar. Si nosotros logramos eso, créanme con la mano en el corazón y la razón, que estaremos entonces logrando eh, activar el interés en el aula de clase y crear acciones, eventos motivacionales. Es decir, habremos cumplido con nuestra tarea, que es contribuir a la complejidad de la motivación de un ser humano. Ya saben, si no están suscritos al canal de Magisterio, háganlo. Aquí abajo lo pueden hacer y ahí está una campanita que le pueden hacer clic para que les lleguen las notificaciones de nuestros aportes en pedagogía y didáctica. Muchas gracias.